All right, let me, I want to just give you a little overview. Bueno, quiero darles un repaso. And I don't have the time to let you finish charting the whole thing. Y no tengo todo el tiempo del mundo para dejarlos hacer toda la tabla entera aquí en clase. Because we need to move on to more assignments. Porque necesitamos movernos hacia adelante con más asignaturas. So let me review with you. Entonces vamos a chequear juntos. And I'm not going to take time to go through every verse. Y no voy a tener tiempo de ver, perdónenme, de ver cada verso. I want you to get the idea here. Pero quiero que obtengas la idea aquí. Okay, so we talked about Jude first of all. Entonces hablamos de Judas primero que nada. And he was, we said that he was a servant of Jesus Christ. Vimos que era un siervo de Jesucristo. I want you to look at this for a moment. Y quiero que veas aquí, hermano de Jacobo, por un momento. Okay. He calls himself the brother of James. Se llama el hermano de Jacobo. All right, and we know that he was the half brother of Jesus. Y sabemos que era medio hermano de Jesús. And I want you to think about this for a moment. Y quiero que pienses sobre esto por un momento. James and Jude, Jacobo, Santiago they both grew up with Jesus. y Judas crecieron con Jesús. They were brothers. Eran hermanos. And yet, do you realize they almost missed the Messiah? Y te das cuenta que casi se pierden al Mesías. Neither one of them believed in Jesus until after the resurrection. Ninguno de ellos creyó en Jesús hasta después de la resurrección. And they grew up with him. Y crecieron con él. Isn't that amazing? ¿No es eso increíble? And can you think about growing up with somebody Y puedes imaginarte crecer con alguien who never would sin? que nunca pecó. That would be a little difficult, huh? Eso sería un poquito difícil. And you would get tired of hearing Mother Mary Y te cansarías escuchar a tu mamá María say, "Why can't you boys be more like Jesus?" decir, ¿por qué no puedes ser más como tu hermano Jesús? And so, you know, they grew up Entonces ellos crecieron and they almost missed who Jesus was. y casi se perdieron quién Jesús era. And do you know that happens all the time today? ¿Y sabes que eso pasa todo el tiempo hoy en día? Children grow up in a Christian home. Los niños crecen en un hogar cristiano. The Messiah is present in the home. El Mesías está presente en el hogar. But when they get older, they walk away from Jesus. Pero cuando crecen, caminan lejos de Jesús. There's a lot of kids that do that. Hay muchos niños que hacen eso. Don't you be one of those. No seas uno de ellos. Don't you walk away from the Messiah. No camines lejos del Mesías. The devil is so tricky. El diablo tiene tantos trucos He is so deceiving. y es un engañador. And he wants to deceive you to think, oh, this Jesus stuff is not what I want to do. Y quiere engañarte para que tú digas, toda esta cosa de Jesús es algo que yo no quiero hacer. All right. So anyway, Jude goes on and he talks about, he says that the last part of the verse, he says, kept by Jesus Christ. Y en la última parte del versículo dice, guardados para Jesucristo. All right. And so we know that the idea of being kept, Entonces sabemos que la idea de ser guardados or the idea of being preserved, o la idea de ser preservados it means that you and I will never die by an accident. significa que tú y yo nunca vamos a morir por accidente. Only when it's your time to go home to be with Jesus. Solo cuando sea tu tiempo para estar en casa con Jesús. That's the only time you'll die. Ese va a ser el único tiempo donde tú vas a morir. Because until then, you are kept by him. Porque hasta entonces vas a ser cuidado por Él. That it's a wonderful promise Y es una promesa increíble. that he will keep you wherever you go. Que Él te va a guardar a donde quiera que tú vayas. Whatever you do, Lo que sea que tú hagas, you don't have to be afraid for your life tú no tienes que temer por tu vida. because you're in God's hands. Porque tú estás en las manos de Dios. And I tell you, I could have died many times over the years. Y yo te digo, yo pude morir muchas veces en el curso de los años. I've been caught in some very difficult situations, Yo he estado envuelto en muchas situaciones muy difíciles, ambushes, en emboscadas.
I was in an airplane crash. I could have died. Yo estuve en un choque de avión, pude haber muerto ahí. And you see, I didn't because it wasn't my time to go. Pero no morí porque no era mi tiempo de irme. So I know my life is in God's hands. Entonces yo sé que mi vida está en las manos de Dios. Let me tell you a story about a Filipino pastor. Y déjame decirte una historia de un pastor filipino. He came up to me after the seminar Él vino hacia mí después del seminario and he said, Pastor, can I share my testimony with you? y me dijo, Pastor, ¿puedo compartirte mi testimonio? And so he shared this amazing story. Entonces me contó esta historia increíble. He had been pastoring in the mountains. Él había estado pastoreando en las montañas. And in those days, there were lots of rebel soldiers up there. Y en aquellos días había muchos soldados rebeldes. And these rebels were trying to overthrow the government. Y estos rebeldes estaban tratando de derrocar el gobierno. And so these rebel soldiers were trying to convert people to communism. Y estos soldados estaban intentando convertir a las personas al comunismo. But they weren't being able to convert many people in this one area. Pero ellos no estaban pudiendo convertir a muchas personas en esta área. Because it was a strong church there. Porque había una iglesia muy fuerte ahí. So these rebels, they realized that the problem was the pastor. Entonces, estos rebeldes se dieron cuenta que el problema era el pastor. So they went after the pastor. Entonces ellos comenzaron a ir detrás del pastor. And they threatened him. Y lo amenazaron. And said, if you don't leave, we're going to kill you. Y dijeron, si tú no te vas, te vamos a matar. These men were brutal. Estos hombres eran brutales. And so the pastor said, we prayed. Entonces el pastor dijo, bueno, ¿y oramos? But he said the Lord didn't release us to go. Pero el Señor no nos dejó irnos. So I kept ministering. Entonces yo seguí ministrando. And he said one night, 10 of these men came to my house. Y dijo, un día 10 de estos hombres vinieron a mi casa. They all had guns. Y todos tenían pistolas. They banged on his door. Ellos tocaron muy fuerte en su puerta. He knew who it was. Y él sabía quiénes eran. And they yelled at him, come outside. Ellos le gritaron, sal. And he said, our family got down on our knees, began to pray. Y él dijo, mi familia se puso sobre sus rodillas y comenzamos a orar. And he said, these men said, if you don't come out now, we're going to burn your house down. Y él dijo, y dijeron los 10 hombres que estaban tocando en su puerta, si tú no sales ahora, vamos a quemar tu casa. Well, he didn't want his family to die. Y él no quería que su familia muriera. So he went outside. Entonces él salió. He said, they took me and they beat me. Y dijo, me tomaron, me golpearon. And then they put me up against a wall. Y luego me pusieron en contra de la pared. And he said, we're going to kill you. Y me dijeron, te vamos a matar. Because you haven't obeyed us. I'm sorry. Because you haven't obeyed us. ¿Por qué no nos obedeciste? So, this pastor said about that time, a lot of the people in the village, they heard the commotion of his family crying. Y dijo que ya para ese momento las personas de la villa, del pueblo donde el pastor vivía, habían escuchado la conmoción de la familia de este pastor llorando y gritando. And so they were standing outside, but they couldn't do anything. Entonces estaban parados afuera las personas del pueblo, pero no podían hacer nada. They didn't have any guns to help the pastor. No tenían pistolas para ayudar al pastor. And the commander of the group saw the people standing out there. Entonces el comandante de la operación miró a toda esa gente parada afuera. And he yelled at them and said, listen, we rule. Y les gritó y les dijo, escucha, nosotros gobernamos aquí. And if you don't obey us, you're going to die too. Y si tú no nos obedeces, también te vamos a matar. This pastor's going to die Este pastor va a morir hoy. because he hasn't obeyed us. Porque él no nos obedeció. And he turned to his men. Y él miró a estos hombres. He said, shoot him. Y les dijo, mátenlo. And Disparen. this pastor said, I was standing like this. I raised my hand. Y este pastor dijo, yo me paré así, levanté mis manos. He said, I expected at any moment those bullets would come flying through into my body. Y dijo, y yo estaba esperando a que en cualquier momento esas balas atravesaran mi cuerpo. But he said, as I stood there, Pero dijo, mientras yo me paré ahí, I heard the guns go click, 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 click. wow, yo escuché que esas pistolas estaban cliqueando, que estaban jalando el gatillo. And he said, not one of those guns would fire. Pero ninguna de esas pistolas fue disparada. All 10 guns jammed at the same time. Todas esas pistolas dejaron de funcionar al mismo tiempo.
And after a minute, the commander of the group yelled, "There's a spirit here!" Y después de un minuto, el comandante de todo ese grupo comunista comenzó a gritar, hay un espíritu aquí. And Filipinos are very superstitious people. Y los filipinos son personas supersticiosas. And these men ran out of there. Y ese hombre huyó de ese lugar. The pastor said about 20 minutes later, Y el pastor dijo que 20 minutos después they heard the guns firing. escuchó las pistolas disparar. But he said they never came back to bother me Pero dijo again. que nunca más lo volvieron a molestar. And I thought about what that commander said. Y él pensó en lo que había dicho ese comandante. There's a spirit here. Hay un espíritu aquí. He was right. Y él tenía razón. It was the spirit of the living God. Era el espíritu del Dios vivo. And what they didn't see is all those angels with their fingers down the tubes of those guns. Y lo que no vieron fueron todos esos ángeles que tenían su dedo metido en la boquilla de la pistola. Do you understand the possibility of 10 guns all jamming at the same time? ¿Tú entiendes las posibilidades de de 10 pistolas malográndose al mismo tiempo? 10. That's impossible. Imposible. But with God. Pero no sin Dios. And this pastor, I'll never forget him. Y este pastor nunca lo olvidé. Big smile on his face. Una sonrisa gigante en su cara. And he goes, "Pastor Dan, Y él me dice, Pastor Dan, I know what it means to be kept by Jesus Christ." yo sé lo que significa ser guardado por Jesucristo. Do you understand what it means to be kept by Jesus Christ? ¿Tú entiendes lo que significa ser guardado por Jesucristo? See, he's going to take care of you. Él va a cuidar de ti. And so I can freely give him my life. Entonces yo soy libre de entregarle mi vida. I don't live in fear Yo no vivo con miedo, because I know God is holding me in his hand. porque yo sé que Dios me sostiene en su mano. Can you say amen to that? ¿Puedes decir amén a eso? All right. All right. I love that phrase. Me encanta esa frase. Okay, he goes on in verse 1 in the introduction. He talks about mercy, peace, and love be yours in abundance. Luego habla de misericordia, paz y amor, les he multiplicado. And it's a real typical greeting that he would give in his Es un epistles. saludo muy típico de sus epístolas. And so Paul did that a great deal, and Jude does the same thing. Y Pablo hizo de esto un gran lío, entonces Judas también lo hace. And then starting in verses 3 and 4, we said that was a statement of purpose. Luego versos 3 y 4 dijimos que esa era la declaración de propósito. And we talked about he was writing to warn the church of the false teachers. Y luego hablamos de que él estaba escribiendo a la iglesia para advertirles de falsos maestros. But I want you to notice in verse 3 Pero quiero que veas en versículo 3 this phrase that I had to write and urge you to contend for the faith. he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe, All right, notice this phrase that was once and for all entrusted to the saints. que de una vez para siempre fue entregada a los santos. What does that mean? ¿Qué significa eso? The faith that was once and for all entrusted to the saints. La fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. What does that mean? ¿Qué significa? That we need to be firm in the faith, Okay, that it's eternal. all right. Has our faith ever changed? ¿Nuestra fe alguna vez ha cambiado? No. No. It's the same yesterday, Fue la misma ayer, today, hoy and forever. y por siempre. The faith has never changed. La fe nunca ha cambiado. Now, one of the things you have to understand is Ahora, una de las cosas que tú tienes que entender, why Jude was writing this. ¿por qué estaba Judas escribiendo esto? And we know, according to church Y history, sabemos que de acuerdo a la historia de la iglesia, that the problem that Jude was facing es que el problema que Judas estaba enfrentando was Gnosticism. era gnosticismo. Gnosticism, it literally means higher knowledge. Gnosticismo significa literalmente un conocimiento superior. And the Gnostics had crept into the church Y los gnósticos se habían infiltrado en la iglesia and they said, "We have new revelation from God." y dijeron, tenemos nueva revelación de Dios. Okay? When somebody says we have new revelation from God, Cuando alguien dice, tenemos nueva revelación de Dios, do you understand what you need to do? ¿tú entiendes lo que tienes que hacer?
leave. You want to flee. Tú quieres huir. Okay? There is no new revelation from God. No hay nueva revelación de Dios. Okay? And so the false teachers had crept into the church Entonces los falsos maestros se habían infiltrado en la iglesia and they were causing great y confusion estaban causando gran confusión because they said, we have new revelation. porque dijeron, hola, tenemos nueva revelación. And you see, that's why Jude was writing this letter, Y por esto es que Judas estaba escribiendo esto. because of these Gnostics that were creating a great problem in the church. Por estos gnósticos que estaban causando problemas a la iglesia. All right, notice in verse 4, he describes them a little bit more. Versículo 4 los describe un poquito más. He talks them as, he says they're godless men. Dicen que son hombres impíos, They change the grace of God into a license for immorality. que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. The Gnostics taught that the body is separated from the spirit. Los gnósticos enseñaban que el cuerpo estaba separado del espíritu. They said the body doesn't matter. Dijeron, el cuerpo no importa. And so they said it's okay Entonces dijeron, todo está bien. if you get involved in homosexual activity. Está bien si estás envuelto en actividad homosexual. It doesn't really matter No importa realmente. because your body is separated from your spirit. Porque tu cuerpo está separado de tu espíritu. You can do whatever you want, Tú puedes hacer lo que se te dé tu gana. but that's not what the Bible teaches. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. The Bible says that our bodies are temples of the Holy Spirit. La Biblia dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. The Holy Spirit dwells in you. El Espíritu Santo habita en ti. And you see, the false teachers were saying the body didn't matter. Y los falsos maestros estaban diciendo que el cuerpo no importaba. And so it was again causing great confusion. Entonces de nuevo estaba causando gran confusión. And it was a license for immorality. Y era una licencia para la inmoralidad. You can do whatever you feel. Sí, tú puedes hacer lo que tú sientas. Does that sound familiar to you today? ¿Suena familiar para ti el día de hoy? Do you hear that? ¿Tú lo has escuchado? Oh, you can just do whatever. Ah, sí, tú puedes hacer lo que sea. It's okay. Todo está bien. And it's so sad that there's a lot of churches around the world Y today. es tan triste que tantas iglesias alrededor del mundo hoy en día They say it's okay to be gay. te digan, está bien que seas gay. Yeah, it's okay to have extramarital relationships. Está bien tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Well, that's not what the Bible says. Bueno, eso no es lo que la Biblia dice. And so they're denying Jesus Christ. Entonces ellos estaban negando a Jesucristo. All right, and one of the ways they denied Jesus, ¿Y cuáles eran las formas en las que ellos estaban negando a Jesús? the false teachers, they said Jesus didn't come in the flesh. Los falsos maestros estaban diciendo que Jesús no vino en la carne. They said he was just a spirit. Decían que él era solamente un espíritu. And so what does that do to our faith Entonces, ¿qué le hace eso a nuestra fe? if Jesus didn't come in the flesh? Si Jesús no vino en la carne, Huh? What does that do? ¿qué le hace? It invalidates our faith. Yeah, it totally destroys our faith. Destruye nuestra fe totalmente. And so you see, the false teachers Entonces ves que los falsos maestros were going at the very foundations of our faith. estaban yéndose en contra de las bases, los fundamentos de nuestra fe. And so it was causing great confusion in the early church. Entonces estaba causando una confusión bien grande en la iglesia primitiva. And so that's why Jude is writing this letter, Entonces por eso es que Judas está escribiendo esta carta. because of these false teachers. Por estos falsos maestros. And did you notice how they came into the church? ¿Y te diste cuenta de cómo entraron a la iglesia? Secretly. Yeah. Is that a problem today? ¿Eso es un problema hoy en día? Yes, all over the world. En todo el mundo. We have a problem of false teachers Tenemos un problema de falsos that maestros secretly will come into a church, que entran encubiertamente, infiltrados a las and iglesias they'll cause division, y causan divisiones and they will bring destruction to that church. y ellos traen destrucción a la iglesia.
All right. And so Jude, now starting in verse 5, Entonces Judas, iniciando en versículo 5 all the way through verse 16, hasta versículo 16, he's comparing them first to Old Testament characters. él está comparándolos a personajes del Antiguo Testamento. He says the false teachers are just like these people. Dice, esos falsos maestros son justamente como estas personas. They're just like the children of Israel who refused to believe. Son como el pueblo de Israel que se negaron a creer And God later destroyed them. y Dios los destruyó. So these false teachers will likewise be destroyed. Entonces estos falsos maestros también serán destruidos. He compares them to angels that didn't keep their positions of authority. Los compara a ángeles que no mantuvieron sus posiciones de autoridad. What is he talking about there? Entonces, ¿de qué está hablando? The fallen angels. Yeah, the fallen angels. Los ángeles caídos. And we know that 1/3 of the heavenly host fell with Lucifer Y sabemos que 1/3 de los ángeles cayeron junto con Lucifer. because they chose their will over the will of God. Porque escogieron su voluntad versus la voluntad de Dios. And we know that these fallen angels, Y sabemos que esos ángeles caídos, many of them are locked in a pit. muchos de ellos están encerrados en un All right. hueco. Notice he says they're kept in chains for judgment on the great day. Dicen que están esperando el juicio eterno. But there are many angels that are not in the pit. Pero hay muchos que no están ahí. All right. And those angels today are known as demonic, a part of the demonic world. Y esos ángeles ahora son parte del mundo demoníaco. And these fallen angels Y estos ángeles caídos are creating havoc in our world today. están are creating what? Havoc. Destruction. Están creando destrucción en nuestro mundo hoy en día. Okay. All right. And so this is a very real problem that you and I have. Entonces, este es un problema muy real que tú y yo tenemos. And I want you to notice, he says they're bound with everlasting chains Entonces, quiero que tú notes que ellos están encadenados con cadenas eternas, for judgment on the last days. esperando por el juicio del gran día. So what does he mean by that? Entonces, ¿qué habla? ¿Qué significa? So we know that when Jesus encountered the demonic world, Entonces, sabemos que cuando Jesús se encontró con el mundo demoníaco, in Mark Judas habla del mundo demoníaco. chapter 1, Y cuando habla de eso, en Marcos capítulo 1, Jesus encountered a demon. Jesús también, en Marcos capítulo 1, Jesús And se the encontró demon- con el mundo demoníaco, con un demonio. That demon said, I know who you are, Y Jesús le dijo a un demonio, yo sé quién tú eres. the Holy One of God. Y el demonio le dijo, yo sé quién tú eres el santo de Dios. How did that demon know Jesus? ¿Cómo es que ese demonio conocía a Jesús? They were together. Estaban juntos. Yes. So the demons readily identified who Jesus was. Entonces los demonios pueden identificar quién Jesús es. And they said, You're the Holy One of God. Entonces le decían, tú eres el santo de Dios. And Jesus would shut them up. Y Jesús simplemente los callaba. He wouldn't let them talk. No los dejaba hablar. And then it was very interesting, another question the demons would ask Jesus. Y es muy interesante otra pregunta que los demonios le hacían a Jesús. They said, Did you come to destroy us? Decían, ¿tú vienes a destruirnos? You know why they said that? ¿Sabes por qué decían eso? Because they know they're bound with everlasting chains for judgment. Porque ellos sabían que están encadenados con prisiones eternas para el día del juicio final. And there's a judgment coming upon the demonic world. Y hay un juicio que viene para el mundo del demoníaco. But that demonic world is very powerful. Pero el mundo demoníaco es muy poderoso. And as you go into different ministries, Y mientras tú estás yendo a distintos ministerios, you can expect the enemy to come after you. tú puedes esperar que el enemigo venga detrás tuyo. But you understand you don't have to be afraid of them. Pero tú debes entender que no tienes que tener miedo de eso. Because God has given you a greater power Porque Dios te ha dado un poder más grande to work against the powers of the enemy. para obrar en contra de los poderes del enemigo.
And so I want to tell you, over the years, I've encountered demonic activity many times. Entonces yo te quiero decir que sobre el curso de los años yo me he topado con actividad demoníaca muy fuerte. One of my staff was doing a seminar in Africa, Una persona de mi equipo estaba haciendo un seminario en una parte de África. and in Africa they have witch doctors everywhere. Y en partes de África tienen santeros de todos lados. And so my director was doing a seminar, Entonces mi director estaba haciendo un seminario. and there was a young girl sitting in the third row. Y había una chica joven sentada en la tercera fila. She was 13 or 14 years of age, Ella tenía como 13, 14 años. and she was sitting next to her mother. Ella estaba sitting next to who? I'm sorry. Sitting next to who? She was sitting next to her mother. Ella estaba sentada junto a su mamá. Okay. And all of a sudden, the young girl, right in the middle of the session, Y de la nada, la jovencita, justo en medio de la sesión, she screamed, ella empieza a gritar. and her Bible went this way, Y su Biblia salió volando. her manual went this way, Su manual salió volando al otro lado. and she was lifted off that bench Y fue levantada de la banca donde estaba sentada. and thrown 2 rows over and landed right in front of my instructor. Y fue lanzada dos filas hacia adelante y fue sentada justo enfrente de mi instructor. You go, what was that? ¿Y qué fue eso? Well, they knew immediately it was demonic. Bueno, sabían que inmediatamente que eso era demoníaco. And so they took a time out in the class, Entonces tomaron un break, and they took her outside, la sacaron, and they talked to her, the young girl, and the mother. le hablaron a ella, a la jovencita y a la mamá. And the first thing they wanted to know, Y la primera cosa que querían saber, are you a believer? ¿eres creyente? Because you understand, a believer cannot be possessed by the devil. Porque tú entiendes que un creyente no puede tener posesión demoníaca. Okay? Do you understand that? ¿Tú entiendes eso, verdad? No believer can be possessed. Ningún creyente puede estar poseído por un demonio. But as a believer, you can be harassed. Pero como creyente puedes ser molestado por un demonio. And so they begin to ask her questions. Entonces comenzamos a hacerle preguntas. And you know what they found out? ¿Y sabes qué encontraron? They found out that this young girl's grandmother was a witch. Descubrieron que la abuela de esta jovencita era una bruja. And the grandmother knew that her daughter and her granddaughter were in this seminar. Y la abuela descubrieron que la hija y la nieta estaban en ese seminario. And she was witching them. Y estaba haciéndoles brujería a ellas dos. And that's why she was flying over those 2 rows. Y por eso es que esta jovencita estaba volando y estaba pasando todas esas cosas. So once they knew that she was a believer, Entonces, una vez que supieron que era una creyente, they laid hands on her and prayed over her. le impusieron manos y empezaron a orar por ella. And what they found out, Y lo que encontraron, de lo que se dieron cuenta, that the witching jumps 1 generation. es que la brujería brinca como una generación. And the mother would not become the next witch. Y o sea que la abuela era bruja, pero la mamá de la jovencita no se iba a convertir en bruja, But the granddaughter would. sino que la nieta, o sea, la jovencita que voló, sí iba a ser una bruja. And so the grandmother was trying to stop her from following Jesus. Entonces la abuela quería detener a la jovencita de ser una creyente y de seguir a Jesús. So they prayed over her, Entonces oraron por ella and they took authority over the demonic forces, y tomaron autoridad sobre las fuerzas demoníacas. and God touched her. ¿Y Dios la tocó? And you see, God has given us the power to deal with the demonic forces. Y Dios nos ha dado poder para lidiar con las fuerzas demoníacas. And sooner or later, you're going to encounter them. Y tarde o temprano lo vas a encontrar. You have to be ready for them. Tienes que estar listo. And you don't need to be afraid, Y no tienes que tener miedo, because greater is he that is in you porque mayor es el que está en ti than he that's in the world. que el que está en el mundo.
You understand? ¿Entiendes? God's given you power to deal with the demonic forces. Dios te ha dado poder para lidiar con las fuerzas demoníacas. And so we have to be ready. Entonces tenemos que estar listos. And you'll find it so often the enemy's going to do everything he can to stop you in ministry. Y vas a encontrar que muy a menudo el enemigo hará todo lo que pueda para detenerte en el ministerio. Well, I could tell you a bunch of other demonic stories, but I don't want to freak you out. Puedo contarte un montón de otras historias demoníacas, pero no quiero asustarte. Okay. Again, we don't have to be afraid. De nuevo, no tenemos que tener miedo. All right. So he goes on, Él continúa and he describes these men in the he compares them to the children of Israel. los compara con el pueblo de Israel. He talks about their present condition in verse 8. En verso 8 habla de su presente condición. He compares them to Sodom and Los Gomorrah. compara con Sodoma y Gomorra. And did you notice verse 9? En versículo 9, Really interesting verse. un verso bien interesante. Read it. Léelo. Verse 9. Oh, yo pensé que le decía a ustedes, léelo. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir a juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. All right. Now, Ahora, do you know where in the Old Testament it tells us that there was a dispute over the body of Moses? ¿sabes en dónde el Antiguo Testamento habla de la disputa sobre el cuerpo de Moisés? No, No, en ningún lado. it doesn't tell us that. No nos dice. All it tells us is that God took Moses up onto the mountaintop. Todo lo que nos dice es que llevó a Moisés hasta arriba de la montaña, del monte. He showed him the promised land. Le mostró la tierra prometida And then it says he y died. dice que murió And God buried him. y Dios lo enterró. Now Jude gives us a little insight here. Ahora Judas nos da un poquito de información aquí And it's very interesting. que es bien interesante. How do we know that this is true? ¿Y cómo sabemos que esto es verdad? How do we know that? ¿Cómo sabemos? It's in our Bible. Porque está en la Biblia. Is anything false in our Bible? ¿Es algo falso en nuestras Biblias? No. And so, but we're given an insight that you don't find anywhere in Scripture. Deuteronomy 34 is what talks about Moses at that time. Pero se nos da un poco de información que no se nos da en otro lugar. Deuteronomio 34 nos habla un poquito sobre esto. All right, but we know that there was a struggle over the body of Moses. Pero se nos dice que, se nos habla de que hubo una disputa sobre el cuerpo de Moisés. All right, and so one of the questions you have to ask is why was the devil interested in the body of Moses? Una de las preguntas que tú tienes que hacerte es ¿por qué está Satanás interesado en el cuerpo de Moisés? You see, what was the biggest problem that the children of Israel had as they wandered in the wilderness? Entonces, ¿cuál es el problema más grande que tuvieron los hijos de Israel mientras vagaban por el desierto? Oh, ¿Qué? Idolatry. yes, idolatry. Pónganse de acuerdo. Okay? And so we know Entonces sabemos that they were struggling with que this. estaban batallando con esto. And if they had have found the body of Y Moses, si hubieran encontrado el cuerpo de Moisés, you see, the devil knew Satanás sabía that he wanted that body found. que quería encontrar ese cuerpo. And if it could be found, Y si hubiera podido ser encontrado, you know what they would have done? ¿sabías qué hubieran hecho ellos? They would have built a monument, Lo hubieran puesto en un monumento and then they would have come and worshiped y the lo hubieran monument. adorado. You understand? ¿Lo entiendes? I believe that's the issue there. Yo creo que ese hubiera sido el problema ahí. Idolatry. La idolatría. And there's a very important, very interesting connection here Y hay una conexión bien interesante aquí with idolatry con la idolatría and the false teachers. y los falsos maestros. Okay? What do false teachers all do? ¿Qué hacen todos los falsos maestros?
Do they lift themselves up? ¿Se exaltan a sí mismos? Yeah. Do they live like the people? ¿Ellos viven como la gente? No. No. Do you know some of the richest false teachers in the world? ¿Tú sabes que los falsos maestros más ricos del mundo, Some of the most rich people in the world are false teachers. algunos de las personas más ricas del mundo son falsos maestros? And what they do is they lift themselves up. Y lo que hacen es exaltarse a sí mismos. They want people to worship them. Ellos quieren que las personas los adoren. They want people to give them lots of money Quieren que las personas les den mucho dinero. because they're in it for money. Porque están en ese negocio por el dinero. And so the false teachers, Entonces los falsos maestros, they want to be lifted up. ellos quieren ser exaltados. And I see the connection Y here yo veo la conexión aquí with idolatry and the false teachers. con la idolatría y los falsos maestros. And so when Michael, the archangel, disputed with the devil, Entonces cuando el arcángel disputó con el diablo, did you see how he dealt with the devil? ¿viste cómo lidió con Satanás? Did he say, I, Michael the archangel, Dijo: yo, el arcángel Miguel, I am a powerful warring angel. yo soy un guerrero I come against you, poderoso Satan. y vengo en contra de ti, Satanás. He didn't come in his own power. Él no vino en su propio poder. He just said, the Lord rebuke you. Él solo dijo: el Señor te reprenda. And when you deal with the devil, Y cuando tú lidias con el diablo, that's exactly how you need to deal with the devil. así es exactamente como debes lidiar con él. Because you don't have power in yourself, Porque tú no tienes poder en ti mismo, but you have the power of the Holy Spirit in you. pero tú tienes el poder del Espíritu Santo en ti. And he will help you to deal with that devil. Y Él te ayudará a lidiar con Satanás. All right. Well, he goes on and he talks about what these men are like. Y Él continúa y nos habla de cómo son estos hombres. In verse 10, he talks about them as being like unreasoning animals. Versículo 10 nos dice cómo son animales irracionales. How many of you have had animals in your home? ¿Cuántos de ustedes tienen animales en su casa? Okay. Did you notice that if you had cats, they're pretty unreasonable? ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta de que si tienen gatos son muy irracionales? Huh? I've had dogs and cats. Yo he tenido perros y gatos. The dogs I could control, Los perros los puedes controlar, but not the cats. pero no a los gatos. They're unreasoning animals. Son animales irracionales. And so anyway, he compares these men to animals that don't reason. Entonces compara a estos hombres como a animales sin razón. And he talks about he compared them in verse 11 to Cain, Balaam, and Korah. Y los comparó a Caín, a Balaam, a Coré. These are men that that rebelled against God. Todos son hombres que se rebelaron en contra de Dios. And he compares them to clouds without rain. Y los compara a nubes sin agua, sin lluvia. They're dead. There's nothing, they're empty. There's nothing to them. Están muertos, vacíos, no hay absolutamente nada en ellos. They're wild waves of the sea. Son olas salvajes del mar. All right. And he goes all the way down to verse Y 16. luego hasta versículo 16. These men are grumblers, Son murmuradores, fault finders. criticones, They follow after their own evil desires. que andan tras sus propias They pasiones, boast about themselves, hablan con arrogancia, and they flatter others for their own advantage. adulando a la gente para obtener beneficio. All right. So from verse 5 to 16, Entonces de versos 5 a 16, he makes me understand who the false teachers are. Él nos hace entender quiénes son los falsos maestros. Okay? So now I know who a false teacher is. Entonces yo ahora entiendo quién es un falso maestro. I know what to look for. Yo ahora entiendo qué buscar. And then notice what he does next. Entonces ahora date cuenta de lo que hace después. And we said he's going to exhort them what to do about the problem. Y ahora vemos cómo los va a exhortar a la forma en la que tienen que proceder respecto al problema. So starting in verse 17, Entonces, iniciando en verso 17,
He says, remember what the apostles of our Lord Jesus Christ foretold. Dice, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor. And so he's reminding them to remember the words of the apostles. Entonces les anima a recordar las palabras de los apóstoles. Where do we find the words of the apostles? ¿Y qué encontramos en las palabras de los apóstoles? The truth. Okay. Where do we find? Where do we find them? Okay, ¿dónde las encontramos? I asked, what do we find? Oh. I'm sorry. ¿Dónde las encontramos? The Bible. Yeah, in the Word of God. En la palabra de Dios. All right. And so he's reminding them that the Word of God is going to be the key for them. Entonces les está recordando que la palabra de Dios va a ser la clave para ellos. He reminds them of what the apostles foretold Les recuerda de lo que ya habían dicho los apóstoles and what these men will do. y lo que esos hombres harán. All right. And then he says in verse 20, Y luego dice en versículo 20, build yourself up in your most holy faith pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, and pray in the Holy Spirit. orando en el Espíritu. Okay, how do you build yourself up in your most holy faith? ¿Cómo te edificas en tu santísima fe? How do you do that? ¿Cómo lo haces? You got to study God's Word. Necesitas estudiar la palabra de Dios. All right? And he talks about keeping yourself in God's love. Y habla de mantenerse en el amor de Dios, consérvense en el amor de Dios. Talks about being merciful to those who doubt. Tengan misericordia de algunos que dudan, He's going to snatching others from the fire. arrebatando a algunos del fuego. All right? And so you see what Jude is doing here. He's giving them solutions to the problem of the false teachers. Y vemos lo que Judas está haciendo. Les está dando soluciones a los problemas de los falsos maestros. All right. Do you understand what he's saying here? ¿Tú entiendes ahora lo que él está diciendo aquí? It's the Word that is going to make the difference. Es la palabra de Dios la que va a hacer la diferencia. You've got to know the difference Tú tienes que saber la diferencia between the counterfeit and the real thing. entre el engaño y la cosa real. The false teachers will deceive you. Los falsos maestros te van a engañar. So you have to know the difference. Entonces tienes que conocer la diferencia. Do you know the difference? ¿Conoces la diferencia? Oh, it's so important. Es tan importante. That's why we have to study our Bibles. Por esto es que tenemos que estudiar nuestras Biblias. Years ago, when I was doing seminars in Russia, Hace años, cuando estaba haciendo seminarios en Rusia. I just finished an evening seminar. I'm sorry. I just finished an evening seminar. Había terminado un seminario por la tardecita. And so I had two pastors with me, and I said, let's go get something to eat. Y tenía dos pastores conmigo. Entonces les dije, pues vamos a buscar algo de comer. And so on the way to finding some food, Entonces ya yendo a buscar algo para comer, I asked the other guys if they had any Russian money. les dije, ¿ustedes tienen dinero ruso? And nobody did. Y nadie tenía dinero ruso. So I said, well, we have to go to exchange some Y les dollars. dije, bueno, tenemos que ir a cambiar dólares. And so we went to exchange some dollars, Entonces fuimos a cambiar dólares. and we got to the booth, and it was closed. Y fuimos al lugar de cambio de dinero y estaba cerrado. It was getting late. Y ya se estaba haciendo tarde. So we're standing there thinking, what are we going to do? Y estábamos ahí parados y dijimos, ¿qué vamos a hacer? And this guy walks up to us, Y este hombre llega hacia nosotros and he said, are you looking to exchange money? y nos dice, ¿están queriendo cambiar dinero? I said, yes, we Y are. le dijimos, sí. He said, I'd be happy to exchange with you. Y nos dijo, yo estaría feliz de cambiarles. And here's the rate that I will give you. Y nos dijo, bueno, aquí está el tipo de cambio que yo te doy. It was a good rate. Y era un buen tipo de cambio. So I said, okay, yes, let's exchange. Entonces yo le dije, bueno, está bien. He said, how much do you want to Y exchange? me dijo, ¿cuánto quieres cambiar? I said, $50. Le dije, bueno, $50. And then he goes, do you have a $50 bill? Y me dijo, ¿tienes un billete de $50? I happen to have one. Y yo tenía uno. So I pulled it out. Entonces lo saqué. He said, can I see it first? Y me dijo, ¿puedo verlo primero? And so I handed it to him, Entonces yo se lo di. and he does this to it. Y le hace así. Turns it Y over. luego lo voltea. He says, okay, this is good. Y me dice, ¿está bien?
And then he went into his pocket and he pulled out his Russian rubles Y luego sacó su dinero ruso and he gave us the exchange amount. y nos dio el cambio. And I said, thank you so much. Yo le dije gracias. Took that money, put it in my pocket, went to the store. Tomé el dinero, lo puse en mi bolsillo, fui a la tienda, We got our food. tomamos nuestra comida And then the clerk told us how much it would be. y luego la gente de la caja nos dijo cuánto iba a ser. Ay, So I no. pulled out my Russian money and laid it out for him. Entonces yo saqué mi dinero ruso And immediately he picked up one of those bills. y luego ya sacó unos, me agarró mis billetes And he started looking at y it. lo miró And then he was yelling at me. y me empezó a gritar. And I said to my translator, what's he Y yo saying? le dije a mi traductor, ¿qué dice? He said, you just gave me a counterfeit. Y me dijo, me diste dinero falso. So I took out the rest of the bills, No puede ser. Y yo saqué el resto de los billetes laid them out. y los puse todos ahí. They were all counterfeit bills. Todos eran billetes falsos. And I lost Y $50 perdí $50. because I didn't know the difference Porque yo no sabía la diferencia between the counterfeit entre la copia and the real thing. y la cosa real. When we were in the Philippines, Cuando estábamos en las Filipinas, I was at the bank one day, yo estaba en el banco un día and the manager of the bank was a Christian lady, y la manager del banco era una mujer cristiana. and she liked to talk to me anytime I came in. Y a ella le gustaba hablar conmigo cada que yo iba al banco. So I'm sitting at her desk with her, Entonces yo me senté en su escritorio con ella. and she says, Pastor, look at this 50 peso bill. Ella me dijo, mira este billete de 50 pesos. Says, do you see anything wrong with it? ¿Tú ves algo que está mal con eso? I looked at it. Yo lo miré. No, I don't see anything wrong with it. No, yo no veo nada malo. She said, I want you to feel the paper. Y me dijo, quiero que sientas el papel. So I felt it. Lo sentí. She says, okay, now here's a real peso bill. Y me dijo, mira, ahora que tienes unos pesos reales. She said, this is a counterfeit. Me dijo, este es uno falso. And so she gave me the real peso bill and she said, feel the paper. Y me dijo, este es uno falso, quiero que lo sientas. And I felt it. Y yo lo sentí. And I noticed it was a thinner paper than the counterfeit. Y yo me di cuenta que era un papel mucho más finito que el falso. She says, you can take this counterfeit, Y me dijo, toma este falso, put it in a pile of real pesos, ponlo en una pila de pesos reales and blindfold me, y ponme cúbreme los ojos. and I can pull it out just by the feel. Y puedo sacarlo así simplemente sintiéndolo. She said, when we studied, Me dijo, cuando hemos estudiado, they never ever showed us counterfeits. nunca nos muestran los falsos. They just taught us everything the real bill is like. Solo nos enseñan todo de lo real. Okay? And I thought, that's so true. Y yo le dije, ¿sabes qué? Eso es tan cierto. If you study the real thing, Si tú estudias lo real, you'll know the counterfeit. tú vas a poder diferenciar lo falso. But if you don't know the real thing, Pero si tú no conoces lo que es la verdad, you're going to be deceived. tú vas a ser bien engañado. Oh, the deceptions today are great. Los engaños de hoy en día son tan grandes. And so you and I have to know the difference between truth and error. Entonces tú y yo tenemos que conocer la diferencia entre lo verdadero y lo falso. And so Jude concludes his letter. Entonces Judas concluye su carta. He says, to him who's able to keep you from falling. Y dice, a aquel que es poderoso para guardaros a ustedes sin caída. You don't have to fall. Tú no tienes que caer. If you study the Si word, tú has estudiado la palabra, he can keep you from falling. Él puede mantenerte sin caída. And someday, Y algún día you're going to stand before his presence, tú vas a estar parado frente a su presencia and there will be no fault. y no va a haber ni una falta. He's going to say, not guilty, Y Él va a decir, no es culpable because of Jesus in your heart. por Jesús en tu corazón. Amen? Amén. And so you and I are so blessed. Entonces tú y yo somos tan bendecidos. But
as I went through this very fast, Pero yo fui a través de esto bien rápido. do you get the point of the text? ¿Tú obtuviste el punto del texto ahora? See what the text is teaching us? ¿Tú puedes ahora ver lo que el texto nos quiere enseñar? You shall know the truth. Tú debes saber la verdad. And what does the truth do? ¿Y qué es lo que hace la verdad? Set you Nos free. hace libres. See? And so you understand the importance of studying God's Word. Entonces tú ahora puedes ver la importancia de estudiar la palabra de Dios. And this system that I'm giving you to study it Y este sistema que te estoy dando para estudiarlo is going to help you greatly to understand the Word of God. te va a ayudar grandemente para entender la palabra de Dios. Okay, so are you getting the idea? Entonces, ¿ya tienes la idea? Did you see how we outlined it? ¿Ves cómo lo bosquejamos? Okay, and then we charted it. Y después lo pusimos en nuestra hermosa tablita. All right, and so there's a lot of information in the text. Entonces, hay mucha información en el texto. And one of the things that I do with pastors, Y una de las cosas que yo hago con pastores, I will say, okay, now I want you to look at the outline here. yo digo, bueno, ahora yo quiero que veas el bosquejo aquí. All right, the introduction is in verses 1 and 2. Bueno, la introducción está en versículos 1 y 2. Then there's a statement of purpose in 3 and 4. Luego está la declaración de propósito en 3 y 4. And I begin to show them Y comienzo a mostrarles that there, I actually took that outline que yo realmente tomé ese bosquejo and I came up with 5 sermons. y yo ya saqué 5 sermones. The introduction, La introducción, the statement of purpose, la declaración de propósito, the first part 5 through 16, la primera parte del 5 al 16, and the second part 17 to 23, la segunda parte 17 al 23 and the last Sunday I did verses 24 and 25. y el cierre de 23 al 25. That's 5 sermons Esos son 5 sermones from one chapter. de un capítulo. Now that gets their attention Ahí eso requiere mucha atención. because, as I've shared with you before, they're always looking for new sermons. Porque como te he dicho antes, siempre hay que estar buscando por nuevos sermones. And you see, one pastor came up to me. Y un pastor vino a mí una vez He said, Pastor, I came to your seminar looking for a few good messages. y me dijo, Pastor, yo vine a ti buscando un par de buenos sermones, Meaning he was going to copy my sermon. pensando que iba a copiar mis sermones. But he said, what you taught me in the seminar Pero me dijo, lo que tú me enseñaste en el seminario has given me sermons for a lifetime. me ha dado sermones para toda una vida. You'll never run out of sermons Nunca me voy a quedar sin sermones, because there's so much in God's Word. porque hay tanto que extraer de la palabra de Dios. So I hope you're getting the idea here. Entonces espero que estés sacando la idea de aquí. Outline Bosquejo and then chart. y luego la tabla. And you will get so much information. Y obtendrás tanta información And you can use this to teach other people. y puedes utilizarlo para enseñar a otras personas. Now, I can outline and chart this in my own personal study. Y bueno, yo puedo hacer este bosquejo y hacer esta tabla en mi propio estudio. And I am in a reading program Y yo estoy en un programa de lectura where I'm trying to read through the Word every year. donde leo a través de la palabra cada año. But I'm also going to take time to look at certain texts that I want to chart. Pero también me tomo el tiempo de veras de leer ciertos textos que quiero poner en esta tabla. Because I realize there's just so much more there and I want to take time to look at it. Porque me doy cuenta de que hay tanto que extraer de ahí y quiero tomarme el tiempo para hacerlo. Okay, so how are we doing? ¿Cómo estamos? All right? ¿Bien? All right. Very good. Muy bien. All right, I want to give you a break. Quiero darles un breakcito. All right, so let's take about 15 minutes 15 minutitos. and 3:45. Un cuarto para las 4, por favor. We're ready to go 3:45. again. Okay? Y comenzamos. Let's pray. Vamos a orar.
Father, how we thank you for the book of Jude. Padre, te agradecemos tanto por el libro de Judas. And Lord, we thank you for its powerful message to us. Y Señor, te agradecemos tanto por su poderoso mensaje a nosotros. Lord, help us to get our roots deep into your word Ayúdanos a tener nuestras raíces profundas en tu palabra, so we will not be deceived para que no seamos engañados by the counterfeit. por lo falso. And so, Lord, it's my prayer that you would strengthen each one here Entonces, Señor, es mi oración que puedas fortalecer a cada persona aquí and you'll help them to continue to learn y puedas ayudarlos a continuar aprendiendo how to study your word. cómo estudiar tu palabra. And so we give you thanks. Entonces te damos We gracias give you praise. y te damos alabanza. In Jesus' name. En el nombre de And Jesús. everybody said? Y todos dicen, amén. Okay. Now, if you're struggling a little bit with this still, Si sigues batallando con esto, don't worry. no te preocupes. You're going to get it eventually. Eventualmente lo vas a obtener. Just keep working on it, Solo sigue trabajando en eso and you're going to get better. y te lo vas a mejorar. All right, make sure you turn in your papers back there when you walk out for break. Y asegúrate de que pongas tus papeles ahí atrás cuando salgas al break. Okay, page 13. All right, let's get started. Bueno, muchachos, vamos a empezar. And I want you to turn in your manuals to page 13 again. Y quiero que en sus manuales nos vayamos a página 13. 13. 1, 3. All right, so we have worked with narratives, Entonces ya hemos trabajado silencio con narrativas, epistles, epístolas, poetry. poesía, Now we're going to work with a parable. ahora parábolas. All right? And notice what it says. Entonces date cuenta de lo que dice. Parables are found in the Gospels, Las parábolas se encuentran en los evangelios, in Jesus' teachings, en las enseñanzas de Jesús and then, of course, they're scattered throughout the entire Bible. y algunas dispersas en el Antiguo Testamento. All right, what's the main feature of this kind of writing? ¿Y cuál es la enseñanza principal de este tipo de escritura? Writers use true-to-life stories, Una historia realista, but not necessarily actual events, pero no un evento necesariamente real, to illustrate a point of emphasis. para ilustrar un punto principal. There's often hidden meanings that must be searched out in the parable. Y muchas veces hay un significado oculto que debe ser investigado. And so, take a look at page 16. Vamos a la página 16. ¿Me escuchan bien, verdad? Gracias, increíble. All right, notice what it says in the observation column. Y date cuenta de lo que dice en la columna de observación. A parable is an art form Jesus used frequently to deliberately hide the truth. La parábola es un arte que Jesús usaba a menudo para esconder la verdad de los indiferentes, From the unresponsive, but would explain the meaning to those who wanted to know the truth. de los indiferentes, pero explicaba el significado a aquellos que querían conocer la verdad. Gracias. All right. So what we're going to learn is about parables. Is they have hidden meanings in those parables. Entonces lo que vamos a aprender es sobre los All right. I want you to turn over to the assignment on significados ocultos de las parables. parábolas. Entonces vamos a una asignatura de parábolas. Page 48. Página 48, 48. Es la tarea número 6. All right. So we're going to work with a parable in the Gospel of Mark again, chapter 4. Entonces vamos a trabajar con una parábola en el Evangelio de Marcos, en capítulo 4, verses 1 through 20. versículos del 1 al 20. All right, and we're going to go through and we're going to outline the text. Vamos a bosquejar el texto Then we're going to look for the central point of emphasis. y vamos a buscar el punto central de énfasis. And then we're going to do a little bit of charting. Y vamos a hacer un poquito de nuestro encuadre, de nuestra All right. tabla.
All right, that's as far as we're going to go in that. Y eso es tan lejos como vamos a ir. All right, now look at the information here. Entonces miremos la información aquí. Notice what it says. A parable is a short story. Dice, una parábola es una historia corta And it uses physical or practical examples from everyday life. que usa un ejemplo físico práctico de la vida diaria And it's done to illustrate a spiritual truth. para ilustrar una verdad espiritual. Underline that. Subraya eso, márcalo. A spiritual truth. Una verdad espiritual. All right, we're on page 48 now. Estamos en página 48 ahora. Everybody there? ¿Están ahí todos? Okay. Jesus often taught in parables, Jesús enseñó frecuentemente usando parábolas. so it's important, it's critical to understand this special kind of literary form. Es crítico para nosotros entender esta clase especial de forma literaria. When Jesus taught with parables, there was an additional purpose. Cuando Jesús enseñaba en parábolas, había un propósito adicional. He wanted to obscure the truth from the unresponsive, Él quería esconder la verdad de los que no tenían interés and at the same time make it plain to the responsive. y al mismo tiempo hacerla clara a los que estaban interesados. So again, people that were coming to Jesus often were coming for the wrong reasons. Entonces, de nuevo, muchas personas que venían a Jesús venían por las razones equivocadas. So he would purposely hide the truth from them. Entonces, a propósito, Él escondía la verdad de ellos. They would get everything in parables, Ellos obtenían todo por parábolas, but they wouldn't understand them. pero ellos no lo entendían. All right, notice it says, note though historic events can be used as illustrations, Es importante resaltar que a pesar de que los eventos históricos pueden ser utilizados como ilustraciones, a parable is a special story form designed specifically to teach a particular truth. una parábola es una forma especial de historia diseñada específicamente para enseñar una verdad en particular. All right, underline that, a particular truth. Quiero que subrayes, marques eso, So- una verdad particular. What you have to understand about parables Lo que tienes que entender de las parábolas is they're going to develop just one truth. es que van a desarrollar una verdad. You're not going to have multiple things that it will develop. Tú no vas a tener múltiples verdades que van a desarrollar. Now, parables are probably the most misinterpreted text in the Bible. Ahora, las parábolas por lo general son los textos más malinterpretados de toda la escritura, Especially by pastors, especialmente por pastores, because they will try to make more than one point of emphasis. porque van a intentar hacer más de un punto de énfasis. But every parable, it only has one point of emphasis. Pero cada parábola tiene un único punto de énfasis. All right, notice it says, although by definition a parable is not a record of historic events, to be a parable, it must be true to life. Y date cuenta que dice, aunque por definición una parábola no es el registro de un evento histórico, para que sea una parábola debe usar elementos de la vida real. All right, notice on page 49 we have some basic guidelines for understanding parables. Y en página 49 tenemos pasos básicos para entender las parábolas. All right, I want you to turn to the Gospel of Luke. Vamos al Evangelio de Lucas, Luke chapter 15. Lucas 15. All right. All right, everybody there? ¿Todos están ahí? Chapter 15, Capítulo 15, Lucas, verse 1. Uno. versículo 1. All right. Then all the tax collectors and the sinners drew near to him to hear him. Se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. And the Pharisees and the scribes complained, saying, this man receives sinners and eats with them. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come.
So he spoke the parable to them, saying, Entonces él les refirió esta parábola diciendo, What man among you, having 100 sheep, if he loses one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one lost, which was lost, until he finds it? versículo 4, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. And when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. Versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. And then he goes on and tells a second parable. Y luego continúa y nos dice una segunda parábola. Or what woman having 10 silver coins, if she loses one coin, does not light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? Versículo 8, o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. And when she has found it, she calls her friends and neighbors together, saying, Rejoice with me, for I found the piece which I lost. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Likewise, I say to you, there is more joy in the presence of angels of God over one sinner who repents. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. All right, so look at page 49 again. Entonces, miremos página 49 otra vez. All right, so begin with the immediate context. Entonces, comenzando con el contexto inmediato. So what's the occasion for telling the story? ¿Cuál es la ocasión para contar esta historia? All right, so we know that the first two verses Sabemos que los primeros dos versos is the setting for the story. es el escenario para la historia. And it's going to be the same setting for the next parable. Y va a ser lo mismo para la siguiente parábola. Okay, so you always want to find the immediate context. Entonces siempre quieres encontrar el contexto inmediato. And then you want to look and see if there's any explanation to the parable's meaning. Y siempre quieres ver si hay alguna explicación para el significado de la parábola. And we'll see that as we go into it. Y vamos a ver mientras nos Okay. adentramos a esto. So now point number 2. Punto número 2. You want to identify the central point of emphasis. Quieres identificar el punto central de énfasis. Okay? And so every parable has one point of emphasis. Entonces cada parábola tiene un punto central de énfasis. So the first parable, the point of emphasis was the one lost sheep. Entonces la primera parábola, el punto central de énfasis era la oveja perdida. The second point of emphasis was the one lost coin. El segundo era la dracma perdida. All right? And then it says identify irrelevant details, Y luego encontramos detalles relevantes. details that are not intended to teach truth. Detalles no se supone que nos muestren verdades. For example, the 99 safe sheep. Por ejemplo, las 99 ovejas que estaban bien salvas. That's an irrelevant detail in the story. Ese es un detalle irrelevante en la historia. Or the 9 safe coins. O las 9 dracmas que estaban bien, que estaban Okay. encontradas. And then fourthly, it says identify relevant details, Y 4, identificar los detalles relevantes. those intended to teach some truth will be reinforced in the central theme, Aquellos que fueron escritos con el fin de enseñar algunas verdades serán reforzados en el tema such central. as the story of the prodigal son. La historia del hijo pródigo There was once lost and now found. estuvo perdido, ahora fue encontrado. So the first thing you always look for is the setting for the parable. Entonces lo primero que siempre buscas es encontrar todo lo que está ahí en la parábola. So for both of these parables, the setting is the first 2 verses. Entonces primero el escenario son los primeros 2 versículos. And so he begins by telling about this one man that loses one sheep. Entonces primero comienza a decirnos sobre este hombre que pierde una oveja. He leaves the 99 and goes after the one in the wilderness. And, Deja las 99, va al desierto y busca esa una.
and then he finds it. luego lo encuentra. You know, when he returns, he rejoices. Cuando vuelve se regocija. Okay, so remember the setting for the story was the tax collectors. Entonces recuerda que el escenario para esto son los recolectores de impuestos. And the Pharisees and the scribes were complaining Y los fariseos y los escribas estaban quejando that Jesus would eat with tax collectors and sinners. de que Jesús estaba comiendo con pecadores y recolectores de impuestos. And they would never do such a thing. Ellos jamás harían algo así. And so Jesus spoke a parable. Entonces Jesús habló una parábola And he explains first about the one lost sheep. y explicó primero sobre esa oveja perdida. And then notice in verse 7 he gives an explanation to the parable. Y en versículo 7 dio una explicación a tal parábola. Okay, whenever they give an explanation, Cuando se dé una explicación, there is no other explanation. no hay ninguna otra. Very important in parables. Eso es muy importante en las parábolas. You have to only use what the text gives you. Solamente tienes que usar lo que el texto te dé. And so we know that he's talking about the one lost sheep is like a sinner who repents of their sins. Entonces sabemos que si habla de una oveja perdida, está hablando de un pecador que se arrepiente de sus pecados. So that's what the one lost sheep is about. Entonces de eso se trata la oveja perdida. But notice how he also adds a pointed comment at the religious leaders, Pero date cuenta de que también habla de los líderes religiosos. where he says, over the 99 just persons who need no repentance. Dice que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Okay, what's he talking about ¿De there? qué está hablando ahí? Well, he's pointing back at the religious leaders Bueno, está apuntando de regreso a los líderes religiosos who think that they are righteous. que piensan que son justos, They think they are just. piensan que son justos. And yet little do they understand they need to repent. Pero aún así no entienden que necesitan arrepentirse. And so the point of emphasis of the parable is the one lost sheep. Entonces el punto de la parábola y el énfasis es la oveja perdida. All right. And so the next point was on the lost coin. Entonces el siguiente punto está en la moneda perdida. And we know that verse 10 is the explanation to the parable. Y sabemos que versículo 10 es la explicación a la parábola. It says, likewise, I say to you, there is joy in the presence of angels of God over one sinner who repents. Dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. So the one sinner who repents Entonces, aquel pecador que se arrepiente is like the one lost coin. es como esa moneda perdida. Okay, that's what he compares that to. A eso la compara. All right. So what you have to understand is when there's only going to be one point of emphasis. Es que solo habrá un punto de énfasis. All right? And so that first parable is the one lost sheep. Entonces, la primera parábola es una oveja perdida. The second parable is the one lost coin. La segunda parábola es una moneda perdida. And then when you see a parable, Y cuando ves una parábola, you want to look and see if there is an answer. quieres mirar y ver si hay una respuesta. And so in many of the parables, there will be an explanation. Y en muchas parábolas habrá una explicación. Now, if a parable does not have an explanation, Entonces, si una parábola no tiene explicación, then you just use your common rules of interpretation. entonces solo utilizas tus leyes comunes y lógicas de la And you interpretación work with the information to help you to get the idea. y trabajas con tus conocimientos para intentar trabajar la idea. Okay, so here's what I want you to do. Entonces, esto es lo que quiero que tú hagas. All right, I want you to read this parable of the sower, which is Mark 4, 1 through 20. Quiero que leas esta parábola, que es la parábola del sembrador, que es Marcos 4, del 1 al 20. All right, and I want you to outline it. Y quiero que la bosquejes. All right? So the first thing you're going to look for, Lo primero que vas a buscar all right, is the introduction to the parable. es la introducción a la parábola. So you're going to write down introduction, Entonces vas a escribir introducción, point A, punto A,
Everybody there? Todos están ahí, página 51. Okay. And then I want you to tell me the verse numbers of the Y introduction. quiero que me digan los primeros números de la introducción. The second thing you're going to write Lo down segundo que vas a escribir will be the parable. es la parábola. All right? So you're going to tell me the verses of the parable. Entonces vas a decir los versos de la parábola. All right? The third thing that you're going to look La for tercera cosa que vas a buscar, is he's going to give you insights él te va a dar pistas to understanding all parables. para entender todas las parábolas. So this parable in itself is a very important one to study. Entonces, esta parábola por sí misma es una parábola muy importante para entender. So he's going to give you the keys to understanding all parables. Entonces, eso te va a dar la clave para entender todas las parábolas. All right? Did you get that? That's number 3. ¿Lo entiendes? Eso es número 3. All right. A is the introduction. 1 es la introducción, B is the parable. 2 es la parábola, C will be insights or keys to understanding. 3 es la clave para Parables. entender la parábola. And then the last thing you're going to look for in your Y outline, lo último que vas a buscar en el bosquejo he's going to explain the parable. es que te va a explicar la parábola. So the parable explained will be your 4th point. Entonces, la parábola explicada va a ser tu punto, tu All cuarto right? punto. So I want you to take a few minutes. You should go pick this up quickly. Entonces, te voy a dar un par de minutos y esto debería tomarte un par de minutos rapidito. All right? And we're just outlining right now. Y ahorita solamente estás bosquejando. So go ahead. Break it apart. Okay, let me work with you on this outline. Déjame trabajar con ustedes en este bosquejo. Okay, what verses did you find for the introduction? ¿Qué versículo encontraste para la introducción? 1 and 2. 1 y 2. Okay. Then he tells the parable, Y luego nos dice la parábola, starting in verse 3, empezando en versículo 3, all the way through what? ¿hasta qué? 8, 9, All the way through 9. hasta el 9. Okay. All right. Then starting in verse Y 10, luego iniciando en versículo 10, he's going to give you some insights nos va a dar información to understanding all parables. para entender todas las parábolas. So 10 through what? Entonces, ¿10 al qué? 13. 13, 13. All right. And then he's going to explain the parable. Y luego explicar la parábola 14 del 14 al through 20. 20. Okay. All right. That's how I would outline it. Increíble. Así es como yo lo bosquejaría. Okay. Now, one of the things that I'm looking for right away Ahora, una de las cosas que yo estoy buscando de inmediato, is what's the point of emphasis in the parable. ¿cuál es el punto de énfasis en la parábola? And so you have to work with the parable very closely. Entonces tú tienes que trabajar con la parábola muy de cerca. What's the point of emphasis? ¿Cuál es el punto de énfasis? All right. So let's take a look Entonces vamos a mirar at how he begins the parable. a cómo él inicia la parábola. All right, what does he say? ¿Qué dice? Huh? Yeah, What's he say? They're reading the verse. Okay, but what does it say? How does he begin the parable? Jesus started to teach. No. Okay, tell them. I want to know how did he begin the parable? No, pero ¿cómo inició la parábola? We're right here, verse 3. En verso 3. And the sower went to... Okay. Yeah, verse 3. All right. Do you see how he starts it? Ahora sí ves cómo inició la parábola. All right. Pick up a clue now. Ahora ya tenemos una pista. Look at the end of the parable. Mira el final de la parábola. How does he end it? ¿Cómo la termina? Versículo 9. He who has ears to hear, let him hear. Okay. All right. So
you're given a clue right away Entonces ya se te da una pista así de inmediato. what the point of emphasis is. ¿Cuál es el punto de énfasis? What is it? ¿Cuál es? To hear the word. You have to listen. Tienes que escuchar. All right? So you have to hear the word, Entonces tienes que escuchar la palabra. and what must you do about it? ¿Y qué tienes que hacer al respecto? Obey it. Yeah, you got to obey Tienes it. que obedecerla. You got to act upon it. Tienes que actuar conforme a All ella. right. So the point of Entonces el emphasis punto de énfasis is hearing the es word escuchar la palabra and acting upon it. y hablar y actuar sobre ella. All right. So now, when you go to chart, Entonces cuando vamos a la tabla, al encuadre, because it's a parable, porque es una parábola, you have to chart just a little bit differently. tienes que hacer esta tabla un poquito más All right. diferente. So let me show you how you work with it. Entonces déjame mostrarte cómo trabajas con ella. All right. So all right. So I'm doing my 3-column chart. Entonces yo hago mi columna de mi carta, mi encuadre de 3 columnas. All right. So when I begin, I'm looking at verses 1 and 2, the introduction. Y cuando yo inicio, voy a la introducción, versículos 1 al 2. All right. And so I'm going to chart like I normally chart in Entonces- verses 1 and 2. Voy a encuadrar como normalmente encuadro en versículos 1 y 2. So, and he began a teaching again by the sea. Dice, comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar. So I observe that, Entonces yo observo eso, draw an interpretation. luego la interpretación, All right. And then, and such a great multitude gathered that he got into the boat and he had to sit down. He sat down in the sea. y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó. Okay. And then the whole multitude was by the sea on the land. Y toda la multitud estaba en la tierra a la orilla All del right. mar. So I just chart normally in verses 1 and 2. Entonces yo lo encuadro normalmente en versículos 1 y 2. Okay. But when I get to the parable in verse 3, Pero cuando yo llego a la parábola en verso 3, I'm going to chart differently now. yo voy a encuadrar de una forma un poquito diferente ahora. All right. So the first thing that we pointed at was in verse 3. Entonces lo primero que apuntamos fue en He versículo said, 3. listen to this. Dice, escuchen. All right. And I'm just going to interpret here now believers. Eso lo voy a interpretar aquí, creyentes. Believers must listen. Creyentes deben escuchar. When Jesus is speaking, Cuando Jesús habla, we need to listen. tú escuchas. I need to listen. Yo necesito escuchar. Okay. Now the next thing he says, behold, the sower went out to sow. Luego dice, el sembrador salió a sembrar. All right, so I'm going to write that down. Behold, Voy a escribir eso, el sembrador salió a sembrar. the sower goes out to sow. El sembrador sale a sembrar. Okay, now Ahora, I can't just make this say what I want it to say. no puedo solo hacer que diga lo que yo quiero que diga. All right?
because he gives an explanation for it. Porque luego Él nos da una explicación para todo esto. All right, so in verses 14 En versículo 14 all the way to 20, hasta el 20, I'm going to use it for my interpretation. voy a utilizarlo para mi interpretación. You follow me? ¿Me sigues? Okay. I can't make my own interpretation. Yo no puedo hacer mi propia interpretación. When there's an interpretation given, you can only use what's there. Cuando ya hay una interpretación, solamente puedes utilizar la Okay. interpretación que ya está aquí. So I realize that if I look at verse 14, Entonces yo me doy cuenta que si yo veo versículo 14, it's explaining to me se me explica what he's talking about here. de lo que habla. All right? And he says the sower. Y dice el sembrador, All right, what does he say here? plants the seed. Sows the word. El sembrador siembra la palabra. Okay? So I know Entonces yo sé that the seed in the story que la semilla en la palabra that he's talking about here, I interpret he's referring it to the Word of God. que la semilla en la historia se refiere a la palabra. Okay? All right, I can make an application Yo here. la puedo hacer una aplicación. I need to sow the Word. Necesito sembrar la palabra. I need to let people know about Jesus. Necesito contar a la gente de Jesús. All right? All right. So I go to verse 4. Entonces luego yo voy a versículo 4. And it came about as he was sowing, some seed fell beside the road. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino. So I'm going to put that whole thing down. Entonces yo escribo todo eso. I'm just going to abbreviate right now. Some Voy a abreviarlo. seed fell beside the road. Okay, I left off a little bit at the front of the verse. Okay, there's one more thing I need to write down here, Hay algo más que tengo que escribir aquí. and that would be Y eso es. the birds El ave came vinieron and ate y comieron. up the seed. Vinieron las aves y se comieron la semilla. All right, so verse 15 is going to give me an interpretation here. Entonces el versículo 15 me va a dar una interpretación aquí And he says that sobre la semilla que cayó junto al camino. these are the ones who are beside the road Entonces esos que están junto al camino, where the word is sown. donde la semilla se siembra. All right, so the road, Entonces el camino, all right, what's the problem with this soil that's beside the road? ¿cuál es el problema con la tierra que está en el camino? It chokes the seed. No, but what's the problem with that soil? ¿Cuál es el problema con esa tierra? It's hard. Es dura. All right? So the soil is hard. Beside the road, it's compacted.
La tierra junto al camino está compactada, dura. All right? And so, what I know, the seed is going to fall in different soils here. Entonces lo que sé es que la semilla va a caer en distintos tipos de tierra aquí. So the first soil it's going to fall upon is beside the road. La primera va a caer junto al camino. And the result is, Y el resultado es, says the birds came and ate it up. dice que las aves vinieron y se la comieron. And so the problem with the soil beside the road, Entonces el problema con la tierra junto al camino it's hard, es que es dura, all right? And the seed cannot la semilla no puede penetrate. penetrar. Okay. All right. So we know that the seed is referring to the Word of God. Entonces sabemos que la semilla se refiere a la palabra de Dios. And so the first place it falls upon is hard soil. Entonces el primer lugar donde cae es en tierra dura. And so he tells us in verse 15, Entonces en verso 15 nos dice all right, that when that seed falls on the road, que cuando esa semilla cae junto al camino, he says they hear the word, but Satan immediately comes and takes away the word, al instante viene Satanás y se lleva la palabra which has been sown in their hearts. que se ha sembrado en ellos. Okay, so we know that what he's talking about here is the condition of a heart. Entonces sabemos que de lo que está hablando aquí es de la condición de sus corazones. And so he's going to talk about 4 soils, Entonces va a hablar de 4 tipos de tierra and they all are a reference to the condition of the heart. y todos hablan de la condición del corazón. And so we know that the seed that falls beside the road, Entonces sabemos que la semilla que cae junto al camino it's like God's word. es como la palabra de Dios It falls upon a hard heart, y cae en un corazón duro. and because the heart is hard, Y como el corazón está duro, there's no place for it to go. no hay lugar para que vaya. It's not going to be fruitful. No va a ser fructífera. Okay? All right. So the next place that the seed falls, Entonces el siguiente lugar a donde va la semilla, all right, it falls on the rocky ground. cae en el pedregal. So other seed Otra semilla fell semilla cae on rocky ground. en pedregales. And it says it didn't have much soil. Dice que no tiene mucha tierra. And so the result is Entonces el resultado es it immediately sprang up que inmediatamente brotó, because it had no depth of soil. que no tenía profundidad de tierra, In verse 6, after the sun had risen, pero cuando salió el sol, and it was scorched, and because it had no root, it withered away. se quemó por no tener raíz y se secó. So verse 16 Entonces verso 16 is explaining to me what he's talking me about. explica de lo que habla. And so my interpretation must come from here. Entonces mi interpretación debe venir de aquí. And he talks about these are the ones whom the seed was sown in rocky places, Y me habla, estos en que se sembró la semilla, and when they hear the word, en pedregales son los que al oír la palabra, they immediately receive it with joy. enseguida la reciben con gozo. Okay? And then verse 17, Y verso 17, and they have no firm root in themselves, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, they're only temporary. sino que solo son temporales. And when affliction and persecution comes, Entonces cuando viene la aflicción o la persecución, because of the word, they fall away. por causa de la palabra, Immediately. enseguida se apartan de ella. Okay, so the second place the seed falls is the rocky ground. Entonces el segundo lugar son los pedregales. All right? And so we know that kind of a heart, Sabemos que ese tipo de corazón, first you're going to have primero tienes
you're going to have a hard heart. Luego tienes un corazón duro. The second type of soil Y el segundo tipo de tierra is filled with rocks, está lleno de piedras. so it's a shallow soil, Entonces es una tierra vacía. and it would be a shallow heart. Okay, I'm just, Oh, can you just make it a yeah, list? I'm just, Okay. yeah, I'm not applying here right now. So you got a hard heart. Tienes un corazón duro. He's talking about, secondly, a shallow heart. Segundo, un corazón vacío. All right. And then the next thing he talks Y about de lo siguiente que habla is the seed falls among the thorns. es de que cae entre las espinas lo siguiente. Verse 18 Versículo 18 explains what he's talking about here. explica de lo que habla aquí. These are the ones who the seed was sown among the thorns. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. These are the ones who have heard the word, Estos son los que han oído la palabra, and the worries of the world, pero las preocupaciones del mundo the deceitfulness of riches, y el engaño de las riquezas desires for other y things, los deseos de las demás cosas enter in and choke the word, entran y ahogan la palabra and it becomes unfruitful. y se vuelve estéril. All right. And so the third type of soil Entonces, el tercer tipo de tierra is this thorny soil, es tierra espinosa. okay, this rocky ground. Hay un terreno rocosito. Luego, bueno, es que cuando habla de las piedras, habla de rocky, que habla como de roquitas. Y luego cuando habla del camino, habla como de dureza. Pero sí, aquí le voy a poner solamente como camino y ya. Okay, and so we know that this third type of soil, Y sabemos que ese tercer tipo de tierra he tells us that it is a heart nos habla de que es un corazón that's over involved. Over involved. que está sobreenvuelto, sobreinvolucrado. Too many things. Demasiadas cosas, Worries of the world, preocupaciones del mundo, deceitfulness of el riches. engaño de las riquezas, All those things enter in. todas estas cosas. And so their heart is over involved. Entonces su corazón está sobreinvolucrado. All right, number 4. Número 4. Then we find that the seed falls on the good soil. Y luego encontramos que cae en tierra fértil. All right, and we see that in verse 8. Versículo 8. And it says, and they grew up and increased and yield a crop that produced 30, 60, and 100-fold. Y dice, y otras semillas cayeron en buena tierra, creciendo y desarrollándose, dieron fruto y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. And then verse Y 20 luego versículo 20 gives me my me interpretation. da mi interpretación. He says, these are the ones where the seed is sown. Estas son aquellas donde la semilla es sembrada It's on good soil. en buena tierra, They hear the word. los cuales oyen la palabra, They accept it. la aceptan They bear y fruit. dan fruto. 30 and 60-fold. Unos a 30, otros a 60 And, and 100-fold. y otros a 100 por uno. And so this kind of a soil is compared to a heart. Entonces, ese tipo de tierra es comparado All right, a heart a un corazón that is receptive. que es receptivo.
Okay, so what I've done is I am working with the text Entonces lo que hicimos es trabajar con el texto and with parables because there's only one y interpretation. con las parábolas porque hay solo una interpretación. Once I make my observation, Una vez que hice mi observación, all right, then I'm going to go to the explanation ahora iré a la explicación and use that to explain the meaning. y usaré eso para explicar el significado. And so we know that the word of God that falls on a hard heart, Entonces sabemos que la palabra de Dios se cae en un corazón duro, they're not going to learn anything. no va a pasar nada. We know that the word of God, if it falls on the rocky soil, Sabemos que, que la palabra que cae en una tierra rocosa, that soil is shallow. esa tierra es dura So that would be a shallow heart y ese sería un corazón hueco because the word can't penetrate porque into la that palabra heart. no puede penetrarlo. And then we know that the rocky Y soil sabemos que los pedregales is a heart that's over involved. es un corazón que está sobreinvolucrado. And then we know that the good Y soil luego sabemos que la buena tierra would be a heart that's receptive. es un corazón receptivo. Okay, so are you getting the idea of how I'm working with the text? Entonces ahora tienes la idea de cómo estoy trabajando con el texto. Okay, so parables are a little different. Entonces las parábolas son un poquito diferentes. Now, I want you to go back and I want you to look at verse 10. Y quiero que veas el versículo 10. Okay, now, I'm just working this with you. I'm not giving you a lot of time to do this assignment. Yo no te voy a dar mucho tiempo para hacer esta asignatura. Okay, but I want you to look at verse 10. Pero quiero que veamos versículo 10. As soon as he was alone, Cuando Jesús se quedó solo, his followers, along with the 12, began to ask him about the parables. sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. And he was saying to them, to you has been given the mystery of the kingdom of A God. ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, les decía. But those who are outside get everything in parables, Pero los que están afuera reciben todo en parábolas, in order that while seeing they may see and not perceive, para que viendo vean pero no perciban, y and oyendo while oigan pero no hearing entiendan. they may hear and not understand, Y oyendo oigan pero no entiendan. Me adelante. lest they return and be forgiven. No sea que se conviertan y sean perdonados. And he said to them, do you not understand this parable? También les dijo, ¿no entienden esta parábola? How will you understand all parables? ¿Cómo pues comprenderán otras parábolas? Okay, so he's giving them the keys to understanding all parables. Entonces les está dando las claves para entender todas las parábolas. All right, so first of all, notice, Entonces, primero que todo, date cuenta. all right, in verse En 10, versículo 10, where's the crowd? ¿dónde está la audiencia, la multitud? Where are they? ¿Dónde están? Se fueron. Se quedó solo. Yeah, they're not there, are they? No están ahí, ¿verdad? All right, it's just his followers Sus seguidores, along with the 12. junto con los 12. That's who's with him right now. Ahí está con ellos ahora. And did you see what they did? ¿Viste lo que hicieron? They began to ask about the parable. Comenzaron a preguntar sobre la parábola. All right? So did they understand the parable? ¿Entendieron la parábola? No. So they're asking him about it. Go ahead. They're asking Entonces him le about están it. preguntando sobre. All right? And notice verse 11. Y date cuenta de versículo 11. He says, to you has been given the mystery of the kingdom of God. A ustedes les ha sido dado el misterio de Dios. Del But to misterio de those who Dios. are outside, they get everything in parables. Pero los que están afuera reciben todo en parábolas. Okay. So, he's talking about two groups here. Entonces aquí está hablando de dos grupos. To those who are outside, De aquellos que están afuera. who would be the outsiders in the story. En la historia, ¿quiénes son los que están afuera? They get everything in parables. Que reciben todo en parábolas. The multitude or the not? The crowd. La multitud. The crowd is the outsiders. La multitud, los que están afuera. But you understand who would be the insiders here? Pero tú entiendes quiénes son los que están dentro aquí.
The disciples and followers. The disciples and followers. Los seguidores y discípulos. All right. And he says, to you has been given the mystery Dice, a ustedes se les ha sido dado el misterio of the kingdom of God. del reino de Dios. What's a mystery? ¿Cuál es el misterio? ¿Qué es un misterio? ¿Qué es un misterio? Something secret. Yeah, it's a hidden meaning. Es un significado oculto. All right? But did you notice the outsiders, they get everything in parables? Pero te diste cuenta de que los de afuera recibieron todo en parábolas. Did they understand the parable? ¿Entendieron la parábola? No. No. Did the disciples and the followers get the parable? ¿Y los discípulos y los seguidores entendieron la parábola? No. No. But what did they do? ¿Pero qué hicieron? They stayed. And they Okay. asked. They had to ask, Preguntaron. and that's how you understand all parables. Y así es como tú entiendes todas las parábolas. He asked that question. Tú haces esa pregunta. Do you not understand this parable? ¿Tú no entiendes esta parábola? How are you going to understand all parables? ¿Cómo vas a entender todas las parábolas? And to understand a parable, you have to seek for an answer. Para entender las parábolas tienes que hacer una pregunta. And because they asked him, Y porque le preguntaron, he said, I'm going to give you the kingdom, the secret of the kingdom of God. él dijo, te voy a dar el secreto del reino de Dios. And so he's going to reveal the mystery to them Entonces les va a revelar el misterio, because they asked for it. porque lo pidieron. All right, and you'll notice he quotes from Isaiah Y chapter Y 6, te vas a dar cuenta de que él citó Isaías capítulo 6, where he says in verse 12, in order that while seeing, they may see and not perceive, y en versículo 12, para que viendo vean pero no perciban, and while hearing, they may hear and not understand, y oyendo oigan pero no entiendan, lest they return and be forgiven. no sea que se conviertan y sean perdonados. Do you understand the problem with the crowd? ¿Entiendes el problema con la multitud? They weren't interested in understanding the meaning. Estaban interesados en entender el significado, And the result is they're not going to get the understanding. y el resultado es no van a recibir ese entendimiento. You only get the understanding of a parable if you seek for an answer. Porque solamente vas a recibir el significado de una parábola si buscas ese significado. And then, as he explains in 14 to 20, Y mientras explica de versículo 14 al 20, as we said, we have 4 different heart conditions como dijimos, hay 4 diferentes condiciones del corazón that he compares the 4 soils to. con las que él compara los 4 tipos de tierra. All right. Now, I want you to notice Ahora quiero que te des cuenta who is getting the insight to this parable. quién da el conocimiento, la información de esta parábola. Jesus. All right? Who's getting the insight? ¿Quién da la información? His followers Sus seguidores and the 12. y los 12. Okay. And why are they going to get the insight? ¿Y por qué ellos están recibiendo la información y no dándola? Because they asked. Because they're asking. Porque están preguntando. All right? And so he's explaining that this is about the condition of the hearts. Entonces ellos ahora entienden que es por la condición de su corazón. If you have a hard heart, you can't learn. Si tú tienes un corazón duro, no puedes aprender. If your heart becomes shallow, Si tu corazón se vuelve hueco, you're not going to understand. tú no vas a entender. If your heart gets over involved in so many things of the world, Si tu corazón está sobreinvolucrado en las cosas del mundo, you're not going to receive from him. tú no vas a recibir de él. All right? And only the receptive heart Y solo el corazón receptivo is the one that receives, es aquel que recibe. is the one that brings forth fruit, Es aquel que da fruto 30, 60, and 100-fold. al 30, al 60 y al 100 por uno. All right, now, what I want you to see here Ahora lo que quiero que veas aquí is the point of the parable. es el punto de la parábola. The point of the parable El punto de la parábola
He's not talking about evangelism here. No habla de evangelismo. Do you know how this is taught? ¿Sabes cómo esto es enseñado hoy en día? By so many teachers, Por tantos maestros they make it into an evangelism text. lo hacen un texto evangelístico, But that's not what it's about. pero no se trata de eso. See, I want you to understand that he is instructing who's getting the insight. Quiero que entiendas quién está dando la información. See? His followers, along with the 12. ¿A quién le está dando la información? A sus seguidores junto con los 12. They're getting the insight. Ellos están obteniendo la información. Do you know why? ¿Sabes por qué? Because they asked. Because they asked. Porque ellos preguntaron. They sought for an answer. Ellos se sentaron y buscaron Okay. la información. All right. So these 4 conditions of the heart, Entonces, estas 4 condiciones del corazón, he's really talking to believers here. realmente está hablando a creyentes. He's not talking about unbelievers. No está hablando de no creyentes. And is it possible Y es posible for a Christian to have a hard heart? para un creyente tener un corazón duro. Yes. Is it possible for a Christian to become shallow in their heart? ¿Es posible que un creyente se vuelva hueco en su corazón? Is it possible for a Christian to get over involved? ¿Es posible que un creyente se vuelva tenga un corazón sobreinvolucrado con el mundo? Yeah. And so do you see those 3 conditions of the heart? Entonces, tú puedes ver esas 3 condiciones del corazón And do you see what Jesus is trying to teach the disciples here? y puedes ver lo que Jesús está intentando enseñar a sus discípulos aquí. That he's looking for you to have a heart that's receptive. Que Él está buscando que tú tengas un corazón que es receptivo. And if your heart is receptive, Si tu corazón es receptivo, you can learn. tú puedes aprender And you can increase in the knowledge of him. y tú puedes crecer en el conocimiento de Él. But if your heart is hard, Pero si tu corazón es duro, you're not going to learn. tú no vas a aprender. So you see, this parable is designed for believers. Entonces tú ves esta parábola, está diseñada para creyentes. It's not designed for evangelism. No está diseñada para el evangelismo. And he's trying to teach believers Y Él está intentando enseñar creyentes how they can grow in their faith in Christ. cómo pueden crecer en su fe en Cristo. You see the point of emphasis? ¿Ves el punto de énfasis? First, you have to hear the word, Primero tienes que escuchar la palabra, accept it, aceptarla, and then the result y is luego el resultado es, you're going to bear fruit. vas a dar fruto. We just talked about that in Psalm 1. Acabamos de hablar de eso en Salmo 1. How important we get our roots down into the word. Qué tan importante es que tengamos nuestras raíces en la palabra. And so every one of us, we need to get our soil, our hearts, into the condition where we can hear the word, Entonces cada uno debe tener nuestros corazones en la condición en la que podamos escuchar la palabra and we can act upon it. y podamos actuar y vivir sobre ella. Okay. Now, are you getting the idea? Ahora ¿tienes la idea ahora? Okay, you see how parables work? Ahora ves cómo funcionan las parábolas. You got to be very careful how you use a parable. Tienes que tener mucho cuidado sobre cómo usas una parábola. So you always have to find the point of Entonces emphasis. siempre tienes que encontrar el punto de énfasis. All right? And then once you get that, Y una vez que tengas eso, as you work with the text, mientras estás trabajando it's con going el to texto, help you to understand more. te va a ayudar a entender más. All right. So I just wanted to go through that with you very quickly. Quería atravesar eso muy rápido contigo. And this is something that you don't have, there's nothing you're going to necessarily turn in here. Entonces ahora no hay nada que tengas que entregar con esto. But I just wanted you to see how parables work. Solo quería mostrarte y ver cómo funcionan las parábolas. A parable always has a hidden meaning, Una parábola siempre tiene un significado oculto. and you have to figure out what that hidden meaning Tienes is. que encontrar lo que es. And once you get that, Y una vez que llegues a eso, then it's going to help you to get the point. te va a ayudar a llegar al punto. And God wants your life and my life Y Dios quiere tu vida y la mía to be fruitful. que sean fructíferas. And I didn't talk about it, but you see the different degrees of fruitfulness?
Y hemos hablado de eso, pero has visto los diferentes grados de ser fructíferos. 30, I'm sorry. 60, A 30, 60 and y 100-fold. 100 por uno. See, there's variations, isn't there? Hay variaciones en cuanto a ser fructíferos. Yeah. And one of the things I learned years ago Y una de las cosas que yo aprendí hace años, when I was talking to a farmer, cuando hablaba con alguien que trabaja en las chacras, he explained this to me. el granjero, He él me said- explicó esto. He said, if I get a harvest of 30-fold, Si yo tengo una cosecha que me da solamente el 30%, that's okay. ¿eso está bien? He says, if I get a harvest of 60-fold, Pero si puedo tener el 60%, I'm happy. That's good. estoy muy feliz, eso es muy bueno. But if I get a harvest of 100-fold, Pero si puedo tener el 100%, that's incredible. eso es increíble. Okay? But you see the different degrees? Pero tú ves los diferentes grados And the point is, y el punto es, he wants you to be fruitful. Él quiere que tú seas fructífero. But in order to be fruitful, Pero para ser fructífero, you have to hear the word tienes que escuchar la palabra and act upon y obrar con eso. it. Okay? All right. Okay, so we've just looked at our fourth book type. Entonces hemos visto 4 tipos de libros. Okay? 4 book types so far. 4 tipos de libros hasta ahora. Narratives, Narrativa, epistle, epístola, poetry, poesía parable. y parábolas. So we have one more to look at. Entonces ahora nos queda uno para mirar. But before we do that, Pero antes de que hagamos eso, what we're going to do, lo que vamos a hacer, starting tomorrow morning, iniciando mañana en la mañana, is we're going to learn how to lead small group Bible es que studies. vamos a aprender cómo guiar estudios pequeños, un caso. Okay? So we're going to get you into how to outline and chart Entonces vamos a enseñarte cómo hacer un bosquejo, cómo hacer un encuadre to prepare a small group Bible study. para preparar un estudio bíblico de grupo pequeño. Okay, and so we're going to focus a lot on this. Entonces nos vamos a enfocar mucho en esto. And our last day, En nuestro último día we'll get into prophecy. vamos a entrar a la profecía. Okay? So I hope that this has been helpful to you today. Espero esto haya sido muy útil para ti. All right? So let's pray. Vamos a orar. Why don't y'all stand? Párense. Well, Father, again, we're thankful for your word. Padre, estoy agradecido por tu palabra. We thank you for the different ways that you teach us from your word. Y te agradezco por las diferentes formas en las que nos enseñas a través de tu palabra. And so, Lord, we thank you for this parable that we just looked at. Entonces te agradezco por esta parábola la que acabamos de ver. And Father, we understand that it's so possible for us Y entonces te agradezco que es tan posible para nosotros. to get a hard heart. Exponemos delante de ti que es tan posible para nosotros el obtener un corazón duro. Or to have a shallow heart, O tener un corazón hueco. or get over involved. O estar sobreinvolucrados con el mundo. And it's so easy for us to fall into these areas. Y es tan fácil para nosotros caer en estas áreas. And Lord, we don't want Satan to come and take away the word that was implanted in us. Y no queremos que Satanás venga y arrebate de nosotros la palabra que fue implantada en nosotros. So would you help us Entonces, por favor, ayúdanos to understand your word, a entender tu palabra that we can bring forth fruit, para que podamos dar fruto 30, 60, and 100 al fold. 30, al 60 y al 100 por uno. And that's your desire for all of us, Y ese es tu deseo para todos nosotros, that we would be fruitful. que seamos fructíferos. And as we bear a little bit of fruit, Y mientras damos un poco de fruto, it can lead to bearing more fruit que nos lleve a dar más fruto and abundant fruit. y fruto en abundancia. And that's my prayer for each and every one Y esa es mi here, oración para cada uno de nosotros. that their lives would bring forth an abundance of fruit. Que sus vidas traigan abundancia de fruto. So help them to hear your word Ayúdanos a escuchar tu palabra and to act upon it. y a vivir en ella. And so we give you praise now. Te alabamos, Señor. In Jesus' precious En name. el precioso nombre de Jesús. And everybody said, Todos dicen. Amen.